Con Felipe Calderón se atacó al narco en todos los flancos y nació la malograda guerra contra el narco. Al final se acumularon cientos de miles de muertos y su principal operador, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, cayó en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Con Enrique Peña Nieto se redujo en todos los aspectos la guerra, en decomisos de droga y armas, detenciones, vehículos, aeronaves, pero la violencia y los cientos de miles de muertos siguieron engrosando las estadísticas. Al final, su principal militar, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, cayó en Estados Unidos acusado de narcotráfico. En los dos últimos gobiernos federales, panista y priista, el tema de la seguridad pública se convirtió en una empresa que genera miles de millones de dólares, en los que funcionarios y políticos son sus principales operadores. ¿Usted qué espera del gobierno actual? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noreste del país. Hace unos días, el ex director de la defensa, o como le podemos llamar, el personaje principal de lo que es la milicia, aquí lo que fue la milicia aquí en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos, fue detenido junto a su familia. Creo que eso ya todos lo sabemos porque le dio la vuelta al mundo esta detención. Un general de ese nivel que haya sido detenido, pues no se tenía registro. Estados Unidos está poniendo ahora sí que al país de cabeza, al menos en lo que tiene que ver con este tipo de detenciones. Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido y yo creo que ese es el gran escándalo que se viene al gobierno, pues principalmente de Enrique Peña Nieto, pero un general de ese calibre, por supuesto que también tiene que ver con el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a platicar de este tema. Creo que hay mucho que pues analizar en torno a esta detención. Y para ello les presento a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa, a todo México, a seguirnos cuidando del COVID. Alejandro Sicaero Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, que estén bien todos. Pues mire, detienen en Estados Unidos a Salvador Cienfuegos. Él fue el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que se caracterizó por lo que tiene que ver con la corrupción, la impunidad y pues de generaciones este amaciato entre los cárteles de la droga en México, principalmente, porque óigalo bien, principalmente el cártel de acá de Sinaloa. Se va a empezar a ventilar, va a ver usted, si no, que Cienfuegos tenía amistad con gente de acá de Sinaloa y que fue quien los ayudó a operar. Se habla principalmente de los Beltrán Leiva, pero siempre que sale algo relacionado a este amaciato entre gobierno y narcotraficantes, pues sale a relucir el estado de Sinaloa y la gente que lleva muchísimos años en ese negocio. Cienfuegos, hay que dividir esto, no nada más es en el sentido de la seguridad, porque usted bien lo sabe, ahora el ejército, lo que es la Sedena, no nada más se dedica a esto de proteger al Estado, también ha entrado en cosas como ser proveedor, por ejemplo, del mismo ejército, tener otras situaciones, por ejemplo, construir hospitales, construir bases. Una de ellas la construyeron aquí en Sinaloa, la base El Saus, aquí en Costa Rica, y creo que tienen esas dos formas ahora de operar. Ahora no nada más es lo que tiene que ver con las armas, también lo que tiene que ver con la empresa, lo que tiene que ver con los negocios, estos negocios entre los gobiernos, hablemos el de Sinaloa, estos negocios que tienen los que son empresarios convertidos en políticos, por supuesto. ¿Tuvo que ver algo Cienfuegos con esa construcción de lo que es la base militar del Saus? Por supuesto que sí, hay algunas facturas que así lo dicen, hay empresas fantasmas que estuvieron operando en ese aspecto. Entonces hay mucho de qué platicar y creo que lo vamos a hacer en torno a lo que es la seguridad y también la empresa. Alejandro,
pues Salvador Cienfuegos vino a sustituir a Guillermo Galván Galván, aquel secretario de la Defensa con Calderón. Calderón fue el que inició la guerra contra el narco. En la época de Calderón, nos estamos basando en lo que son las estadísticas, le apostaron a todo, hubo todo tipo de trabajos en contra del narco, por ejemplo los plantíos, los decomisos, las detenciones, y llega Cienfuegos y se calma absolutamente todo, de manera que en algunos rubros llegó al 300, 400% menos que lo que hacía Calderón, por ejemplo en eso de las detenciones y en lo que es la confiscación de armas de fuego, vehículos, tanto aéreos como terrestres, y todo lo que tiene que ver con este aparato militar que prácticamente lo ordena y lo manda todo en este país, porque si bien el presidente es el que da la cara en el sentido de que él manda, pues siempre está atrás de él un militar, y sabemos que la milicia en este país pues prácticamente lo puede todo. Así es como lo mencionas tú, en estos momentos, en este gobierno, cuando el sector militar ha alcanzado una fuerza impresionante y aparte de llevar el control de las tareas de seguridad pública, también participa en obra pública, en la vigilancia de aduanas o de sectores estratégicos, y también en la salud, ahora con los hospitales militares que se crearon a raíz del COVID. Viene este golpe que asesta a Estados Unidos al ejército mexicano con la detención del general Salvador Cienfuegos, pero falta mucho por ver todavía para entender por qué Estados Unidos actuó de esta manera contra un general como nunca en la historia se había hecho en México. Yo veo una fuerte degradación de la figura militar mexicana a raíz de la detención del general, y todavía los analistas del tema de seguridad pública o del tema castrense no dan con bolas en cuanto a por qué Estados Unidos detuvo a un general. Unos le atribuyen un fin político por la reelección que busca Donald Trump, otros le atribuyen como un estate quieto al ejército, como una figura que podría intervenir fuertemente en la vida nacional, la vida política nacional, o muchos lo ven simple y sencillamente como algo que está sucediendo en México en todos los sectores, que es la corrupción generalizada, mostrar la corrupción generalizada de la cual no ha escapado el ala militar. Pero han detenido a grandes figuras que Estados Unidos ha acusado con vínculos con el narco, y hay que ver, también hay que observar que los mercados de las drogas en Estados Unidos y los precios de la droga siguen a la alza. No se han detenido en ningún momento, ni se han inhibido siquiera con estas detenciones. Entonces creo que sigue en el territorio estadounidense y en el territorio mexicano una gran pregunta: ¿por qué detuvieron al general Cienfuegos? ¿Qué se pretende con esto? Y tenemos que observar todavía algunos meses más para tener las respuestas. Porque Salvador Cienfuegos es un personaje muy representativo del poder con Peña Nieto. Recordamos lo de Tlatlaya, recordamos incluso aquí la muerte de los militares aquí en Culiacán, las expresiones que tuvo Cienfuegos después de esa matanza de militares, yéndose visceralmente con todo, ¿no? Con todo contra quien resultara responsable. Hoy vemos que pues no se ventiló quiénes fueron realmente los responsables, pero Cienfuegos representaba el poder del ejército, pero también el poder de un hombre que parecía que nada lo podía torcer, ¿no? Al menos en su papel de estratega de seguridad, ¿no? Bueno, yo me iría un poquito más allá. Yo creo que algunas de las preguntas y respuestas claves ahorita las dio Alejandro, y hay que verlo desde el punto de vista, como decía el doctor Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, desde el punto de la geopolítica triangular. Y las preguntas fundamentales son: ¿qué busca o qué gana Estados Unidos con atrapar a Salvador Cienfuegos, a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino,
que eran los de la estructura, digamos, contra el narcotráfico y de las estructuras de inteligencia. De ahí viene la clave, ¿verdad? Los Estados Unidos están buscando algo y es lo que nosotros tenemos que averiguar. ¿Qué? Algo, por ejemplo, muy sencillo de ver es que, por ejemplo, para Donald Trump, para un presidente como Donald Trump, el tener un enemigo mortal como Corea del Norte es algo muy cómodo, muy padre para poder impulsar el miedo del votante y poder impulsar ese aparato militar que dice que gasta miles de millones de dólares en la industria norteamericana. Entonces, en ese contexto, para los Estados Unidos es más importante tener a Corea del Norte como enemigos que los coreanos ser enemigos de los gringos. O sea, los ocupan para tener a alguien a quien señalar. Imagínate que no tuviera enemigos Estados Unidos. Pero entonces lo que entiendo que en esta mesa está por encima lo que Estados Unidos quiere a lo que representa de corrupción, impunidad, sí, Estados Unidos, y todo lo que tiene este gobierno y estos gobiernos sí. de amaciato con el narco. Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico. O sea, eso ya pasó, eso sí. Ya lo sabemos, no nos interesa. Sí, Estados Unidos no lucha por la justicia, ni por acabar con el narcotráfico. Por eso te digo, lucha por sus intereses. Está por encima lo que quiere Estados Unidos con estas detenciones, sí. que lo que realmente está pasando en México, esta descomposición, totalmente, esta podredumbre, totalmente. Que es que agarran no les interesa. A gente, no, a nosotros. A ellos no les interesa. A él, por que nosotros que nos matemos y nos desangremos no les interesa. Por eso, a nosotros debemos de ver más lo que quieren ellos que lo que está pasando acá en México. Alejandro. Sí, tenemos que analizarlo de esa perspectiva, ¿no? Obviamente que Estados Unidos, al hacer este tipo de intervenciones, no busca que a México le vaya bien, que en México se acabe la corrupción, que en México haya seguridad, que haya estabilidad. Busca algo para su país, y creo yo que tiene mucho que ver con esta coyuntura política que se está viviendo, donde están deteniendo a figuras importantes, a Duarte, a Genaro García, al general, y que Donald Trump como que quiere mandar señales a los latinos o a su país de que es el guardián de la frontera, que es el que no va a permitir que los hombres malos mexicanos entren al territorio de Estados Unidos. Pero hay que ver el desenlace de la elección, creo yo, esperarnos y después de ahí analizar cómo transcurre el caso del general Cienfuegos, ¿no? Creo yo que todo el tiempo he sabido, y en Sinaloa lo hemos sabido mucho, que la percepción ciudadana es que el ejército o las policías federales o las policías locales no combaten el narcotráfico, sino que se prestan para darle seguridad o para generarle condiciones de mercados estables, de ambientes estables. Recordemos que este general Moisés García Melo, creo que era su nombre correcto, estuvo en la 9ª zona militar, luego pasó a la 3ª región militar y de pronto lo tumban de ahí y lo rescata Mario López Valdés siendo gobernador para secretario de Seguridad Pública. Y acuérdense también que en ese momento se hablaba mucho de una relación de narcopolítica muy poderosa entre el gobierno, entre gobernantes y narcotráfico. Entonces, en ese momento bien pudo haber intervenido Estados Unidos, porque esto se estaba repitiendo no solo en Sinaloa, sino en varios estados del país. Y era otro. Oye, Alejandro. Otro el modo de actuar de Estados Unidos. Te pregunto esto. Con Cienfuegos, aquí en Sinaloa vemos, por ejemplo, hay 10 empresas con 137 facturas falsas por ahí, ¿no? La obra importante de la Sedena, que fue el campo militar acá, el SAUS, se invirtieron 740 millones de pesos de aquí del estado de todos nosotros, y una de las empresas fantasmas facturó 65 millones de pesos. El Hospital Regional de Especialidades en Mazatlán invirtió 400 millones de pesos. Una de las empresas falsas que tiene, que ya se le reconoció que Salvador Cienfuegos estaba dentro de ellas, 6.300.000 pesos les facturó. Aparte del negocio que tenían en la protección a narcotraficantes o esto, con Cienfuegos vemos plenamente que están metiendo empresas para facturar, para hacerse de dinero, aparte de lo que ya tenían. Estas dos formas es algo boyante, algo que se está impulsando, Alejandro. Mira, lo otro ya sabemos que existe, ¿no? Sí, pero esto... indiscutiblemente, ¿no? Creo que
una de las grandes empresas en este gobierno es la empresa militar, que se le han asignado contratos millonarios como aeropuertos, como el tema de la salud pública, presupuestos para salud pública incluso. Pero recordemos que Cienfuegos fue el artífice de la militarización de la seguridad pública. Él fue el que se lo propuso Peña Nieto y fue en ese periodo cuando avanzó que entonces militares se incorporaron a tareas de vigilancia y que esto avanzó al gobierno de López Obrador porque acuérdense de aquella reunión cuando López Obrador era presidente electo de México, se reúne a puerta cerrada con el general Cienfuegos y Cienfuegos es el que lo convence de que se debe de avanzar en la militarización del país y se crea entonces la Guardia Nacional. Entonces es un personaje de influencia transaccional. No se le puede remitir ni al gobierno de Peña Nieto, ni al gobierno de Calderón, ni al gobierno de López Obrador. Es un personaje que ha influido bastante en esto de militarizarlo todo. Y en esa tendencia está López Obrador. López Obrador todo lo quiere militarizar. Y ahí están las muestras, hay evidencia sobrada de esto. Entonces creo yo que este negocio es más importante ahorita para el ejército, para los mandos militares, el negocio de la función pública, que le otorga la función pública al negocio del narcotráfico. Creo yo que aquí en Sinaloa, por ejemplo, después de la captura y la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos, se ve una atenuación de la participación militar en el narcotráfico. No se ve un involucramiento claro como se vio en el sexenio anterior, por ejemplo. Entonces creo que el negocio ahorita es los negocios del gobierno hechos por militares. Porque el actual secretario de Defensa fue parte del gabinete o la gente cercana a Salvador Cienfuegos. Para allá iba. ¿Cuáles son las estructuras militares de inteligencia que estaban alrededor de Salvador Cienfuegos? Porque se le está acusando de haberle pasado información privilegiada a los narcos para poder operar. Bueno, en Estados Unidos se le acusa de 5 cargos, ¿no? Sí. Entre ellos lavado de dinero, narcotráfico y modalidades del narco. Y la cuestión de información y de operación, que de ahí viene desprendiéndose todo lo demás. Entonces, ¿quiénes eran los militares que estaban encargados de la inteligencia militar? Pues recordemos que el ejército tiene una rigurosa estructura jerárquica y que Salvador Cienfuegos, si fue secretario de la Defensa, muy probablemente debe haber sido subsecretario o director de la anterior presidencia de la República cuando estaba Felipe Calderón, y lo van ascendiendo rigurosamente. Sí. O sea, en el ejército no hay de que yo te escojo a ti, sino que sigue en el orden del escalafón y es el que le toca, ¿verdad? Y ese es el que se acomoda con el siguiente presidente de la República. Entonces todo eso es lo que se va a saber en los siguientes días. Ahorita se me hace que yo tengo como 10 hipótesis en mi cabeza, es muy aventurado decir esta es la hipótesis correcta. Pero yo creo que no hay una separación entre lo que ocurre con Salvador Cienfuegos, lo que ocurre con Genaro García Luna, incluso con lo que ocurre con la desaparición de los fideicomisos. Recordemos que uno de los fideicomisos que manejaba 10,000 millones de pesos era un fideicomiso para el combate a la seguridad, para que incluso que la Transparencia Mexicana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo denunció Emilio Álvarez de Icaza hace como 5 o 6 años, cuando no era tan fifí, aclaro. Entonces denunció que esos 10,000 millones de pesos que le dieron a las estructuras de la Defensa Nacional para operativos de la seguridad, le preguntaron extensivamente al Ejército, a la Marina, y a la Fuerza Aérea y todo, en qué operativos y cuánto costaban esos operativos y cuántos eran los insumos que gastaban en esos operativos, y de esos 10,000 millones de pesos nomás pudieron comprobar el 1.5%. O sea, 15 millones, Bernardino. Lo demás estaba en la opacidad total. ¿No creen que va por ahí este golpe de los gringos al gobierno mexicano? A lo mejor. Esa es una hipótesis. El decir, nosotros podemos agarrar a quien sea de ustedes y sin tener que avisarles en nada, ¿no? A ver, ¿y por qué lo agarraron ahora y no antes? Porque un personaje, o sea, estamos viendo que la milicia en este país es intocable. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran y nadie en este país va a hacer algo. Pero llegan los gringos y lo agarran, lo meten a una cárcel y dicen, tiene 5 cargos por narcotráfico y otras cosas. Eso no es un mensaje directo a cualquiera en este país a decir, nosotros tenemos el poder que ustedes
han dejado de un lado. Pero a ver, otro mensaje es, sabemos que tú eres narco. Sabemos que operaste durante años en el narcotráfico y te dejo entrar a mi territorio y andar comprando de shopping en los malls en Los Ángeles. Al principio de este programa dijimos que si la detención de Salvador Cienfuegos estaba por encima de toda la podredumbre que es la corrupción, el narco, y estamos diciendo que aquí todo mundo sabemos, o sea, si tú fueras Salvador Cienfuegos, ¿cómo interpretas? Si tú fueras Salvador Cienfuegos, a ver, interpretas, primero yo, ¿cómo interpretas al presidente de la República diciendo en sus mañaneras, es que decían que Joaquín el Chapo Guzmán, perdón, a mí no me gusta decirle el Chapo, o sea, disculpándose ante el mundo por lo que él no sé qué considere, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, en el contexto que estamos diciendo, en el contexto es, si Salvador Cienfuegos estuvo involucrado con el narcotráfico y la estructura de generales o de coroneles y de toda la inteligencia militar. ¿Cómo explicarías en el contexto de que todo mundo sabe cómo se maneja este país? ¿Cómo explicarías al presidente de la República diciendo eso? Yo pensando desde Estados Unidos, al ver al presidente eso, dices, bueno, si ya dejas el poder, yo sí agarro el poder, yo sí tomo el poder. Entonces el poder del Estado ya radica en lo que Estados Unidos está pensando y está haciendo, ¿no? Pues agarrando generales. Desgraciadamente son los que llevan la agenda. Pero yo pienso que son los dos mensajes. Es que hay bastantes hipótesis, ¿eh? Pero como mensaje fácil aquí podemos elaborar 10. Ahorita podemos elaborar 10 yo tengo 10 en mi cabeza. Pero te digo, hay que ver la coyuntura en que se da. Detienen al exsecretario de Defensa Nacional en momentos en que en México el ejército está agarrando un inmenso poder porque está en todo, el presidente lo está metiendo en todo. Entonces, a Estados Unidos le conviene que México tenga un ejército tan poderoso que inclusive políticamente se está volviendo poderoso. ¿Y que ¿Le conviene a Estados Unidos eso? ¿O realmente es un estate quieto? No queremos que tu ejército crezca tanto ni que lo beneficies con tanto poder. Entonces hay que ver toda la lectura, ¿no? Yo creo que puede en cierto momento resolver el gobierno López Obrador junto con el gobierno de Estados Unidos que fue un error detener al general Cienfuegos. En un momento dado lo pueden resolver los dos países. Pues mira, que alguien va a ocupar el lugar de Salvador Cienfuegos. Claro. Sí, o sea, no necesariamente del ejército, quizás de la CIA, quizás de la DEA, quizás del FBI, quizás de otra organización secreta que tienen los gringos, y ellos a lo mejor lo que quieren agarrar es ese poder que antes lo tenían delegado en el ejército mexicano. Porque obviamente si Salvador Cienfuegos andaba en Estados Unidos y él sabía que los gringos tienen labor de inteligencia muy, pero muy profunda en sus actividades, él sabía perfectamente que los gringos lo podían detener en cualquier momento. Si se sentía seguro de estar en Estados Unidos porque había unos acuerdos que se rompieron. La pregunta es, ahora, que si esos acuerdos que se rompieron, ahora ¿quiénes van a llenar ese vacío? Porque la droga, como tú dices, sigue y va a seguir entrando a los Estados Unidos, porque la ocupan para no tener más asesinos seriales. Pero ¿estás de acuerdo en el sentido de que en este país pues hay una inmensa mayoría de servidores públicos, empresarios, políticos, que están enredados en todo lo que es el narcotráfico, y ahora, todo lo que es, y que los expedientes que tienen en Estados Unidos habla de ello? Y que llevan años, por ejemplo, a Cienfuegos dicen que llevaban 10 años investigándolo. O sea, que su sobrenombre era el padrino, ¿no? Desde que estaba Felipe Calderón y a lo mejor era subsecretario, desde entonces a la mañana. Y él andaba por allá por Guerrero. Sí. Y allá estaban los Beltrán. Así es. También. Entonces, finalmente, te digo, esto es un problema bilateral, no es un solo problema de México ni del presidente de la República. Es tan profundo el narcotráfico que apenas estamos dándonos cuenta realmente ya con detalles lo que suponíamos y que vienen en las series de Netflix y todo ese tipo de situaciones. Aquí el asunto es hasta dónde va a parar esto. Digo, porque ahorita estamos apenas viendo lo que es la punta del iceberg. Yo creo que esto sumado a lo de Luis Cárdenas Palomino, sumado a lo de Medina, y no sumado a lo de Salvador Cienfuegos, a lo del Chapo Guzmán, de Durazo, a querer ser gobernador de Sonora y dejar aquí lo traían y dejar libre. Yo aquí lo dije cuando hubo el atentado a García Harfuch, yo aquí lo comenté, dije, se habla en el centro del país de que García Harfuch es el que sigue para
estar en lo que es Oye, la seguridad a nivel federal. Una pregunta, ¿Por Bernardino. qué? Por el antecedente que tiene, por todos los Una antecedentes pregunta, que Bernardino. tiene. Si hubiera ganado Meade, vamos a hacer Meade, o Anaya, la presidencia de la República, hubieran agarrado a Genaro García Luna, a los gringos, o a Salvador Cienfuegos y a toda esa fauna de narcotráfico mexicano, o las cosas seguirían como están. ¿Tú qué pronosticas? En ese escenario te diría que no lo interpreto como ahorita está. ¿Por qué? Porque ahorita, ya lo dijo Alejandro, el ejército ha agarrado muchísimo poder, el ejército ya es parte de un servicio público, ya no es de una seguridad pública. Con estos dos candidatos, pues podríamos voltear al pasado y decir en dónde estaban sus generales. Uno de ellos lo acaban de agarrar, ¿no? Pero no estaba tan metido el ejército en la vida pública, como los hospitales, como los aeropuertos, como las aduanas. Y yo creo que tiene que ver eso, ¿no? O sea, al darle tanto poder al ejército, los gringos empiezan a pensar en hasta dónde van a llegar. ¿Consensuado con el gobierno mexicano o por encima de los intereses del gobierno mexicano? Eso. Sí, o sea, dijo que el presidente del dijo, no sabía lo que iban a hacer. Señor presidente, vamos a agarrar a fulano, mangano, perengano. Ustedes hagan eso porque yo no creo necesito ir acabando con la corrupción. No, es que no le están pidiendo permiso, le están informando. Esto hay que entender que esto se cocina en una dimensión muy alta que nosotros no podemos comprender. No, sí podemos comprenderla, pero no tenemos la información para comprender. Por eso no tampoco la hacen inteligencias extraterrestres. No la podemos comprender porque tenemos la información, exactamente, ¿no? Porque nosotros no somos ciudadanos que el gobierno nos esté aportando la información como la merecemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que la renuncia de secretario de Seguridad Pública no tiene nada que ver con esto? O sea, somos tan ingenuos como para pensar de que no, él renunció porque se va de candidato a Sonora. Tú tienes mucho tiempo todavía para ejercer el cargo y irse de candidato, ¿no? Ahora, hay que ver que mientras nosotros nos entretenemos con esta telenovela tipo Netflix, el negocio del narcotráfico continúa intacto en los dos países. No están tocando el negocio del narcotráfico. Allá ponen los consumidores y los mejores precios para las drogas y aquí ponemos el producto y la producción. ¿Dónde está el general Cienfuegos? Está en el medio de esto, de una discusión que tiene que ver desde mi punto de vista más el enfoque político, porque el ejército está creciendo tanto poderío económico, poderío político y poderío social a través de la Guardia Nacional. Entonces, alguien le quiere poner un calmante, poner en paz, tranquilizar al ejército. Oye, tú no puedes tener tanto poder como que te están dando en México, ¿no? Entonces, te digo, esto se está cocinando a muy alto nivel y nosotros, los ciudadanos mexicanos, no tenemos la capacidad, porque no tenemos la información, como tú dices, para entender hasta dónde va a topar esto. Pero en eso de la información... Ahora, de que golpeó al gobierno de López Obrador, lo golpeó mucho, porque López Obrador es el que está dando el poder a los militares. Ahora, con esta degradación de la figura militar, ahí están los coroneles, están los tenientes, ahí están todos quejándose abajo, que por qué detuvieron al general Cienfuegos. Se están quejando, porque ahí también les pega de rebote todo esto. Y es que en ese contexto creo que comparto tu opinión. No tenemos la información precisa en este momento, lo tendrán algunas personas de la CIA, pero sí tenemos la relación histórica de cómo se ha manejado el poder yanqui, ¿no? Lo vemos en Centroamérica, lo vimos en Sudamérica, lo vimos en Vietnam, lo vimos. ¿Qué es un imperialismo? El imperialismo es poder captar el poder y dejar el poder en manos de las personas que son acoples para ellos y sus gobiernos. Lo que está diciendo Alejandro en el sentido de agarrar a Cienfuegos, yo lo veo como eso. Nosotros tenemos el poder para poner y quitar a cualquiera de las personas, de las piezas claves que están en el negocio de ambos países. El negocio de ambos países, en este caso, es la droga, pero hay otros que es la violencia, ¿no? Hay otros que es el petróleo, hay otros que es incluso, ¿no? el tráfico de personas, el tráfico de mujeres, o sea, aquí estamos en el tráfico de enervantes, pero hay muchos otros elementos en otros países y en otras partes del mundo que guardan una forma muy parecida a lo que el gobierno está haciendo
con México. Eso es lo que yo creo. Sí, ahorita en el bien inmediato, Para terminar, urgente para Donald Trump y su gobierno es el de amiedar al electorado norteamericano y decirle, sí estamos trabajando y queremos seguir 4 años, denos la confianza, estamos acabando con el narcotráfico, estamos volviendo en la frontera segura, no es que sí tenemos el muro, pero sí estamos planteando un muro de seguridad para ustedes. Lo otro, las repercusiones, pues van a salir, yo creo que en las siguientes semanas y meses, información reveladora y se va a ir empezando a armar el rompecabezas de todos los tejido fino de toda esa cuestión del narcotráfico. Y vuelvo a repetir, y con lo que inicié, con lo que dijo Henry Kissinger, en la geopolítica triangular hay que tener toda la información y todo el panorama para saber a dónde tiras una bola, hasta dónde va y rebota y a dónde pega y en dónde quieres que caiga la buchaca. ¿Tu opinión final? Sí, que en la siguiente semana exactamente va a venir la información y va a venir procedente de Estados Unidos, porque allá tienen una cultura más por la apertura, por informar, que aquí, que por ocultar, por guardar todo en los sótanos. Y yo pregunto, ¿cuántas cajas ya de archivo llevará el expediente del actual secretario de Defensa Nacional en el gobierno López Obrador? ¿Cuánto tiene Estados Unidos ya de una investigación de este general? Estamos llegando al final de este programa. Recuerde, su opinión es la más importante. Reflexione acerca de los comentarios que aquí vertimos. Gracias por acompañarnos. Hasta una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.